Muy buenos días, gracias por la entrevista. El Pueblo Informa. Quiero primero recordar que el 17 de julio, por ley 1463, se conmemora el Día Nacional de la Memoria. Este mes de julio, en realidad, estamos conmemorando ese Día Nacional de la Memoria como un justo reconocimiento a las víctimas, como tú decías, de las dictaduras del 64 al 82, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, víctimas que en asociaciones conformadas estaban reclamando al frente del Ministerio de Justicia el cumplimiento de compromisos que había asumido el gobierno boliviano. ¿Y por qué ya no están esas carpas? Porque hemos empezado con cumplir compromisos anteriores. Hemos empezado por la reparación integral que marca cualquier política de reparación integral, y hemos empezado también por aceptar nuestra responsabilidad de Estado y con ello empezar con políticas, acciones concretas de reparación integral, y que precisamente ahora en esta entrevista quiero comentarte rápidamente lo que se está trabajando y lo que resta por hacer todavía. Hermano viceministro, adelante por favor la información que se tiene, y también es importante que la población pueda conocer el gobierno nacional qué está haciendo a favor de las víctimas. Gracias. Para poder entender lo que es reparación integral, tenemos que remitirnos al significado de la palabra reparación. Lo que pretende en materia de derechos humanos la reparación es volver a su estado natural, es decir, antes que se hayan producido las graves violaciones de derechos humanos, situar a la persona, situar a la víctima, lo cual en muchos casos es imposible o es muy difícil, porque han habido, producto de las dictaduras, personas desaparecidas, personas heridas, personas torturadas, personas con secuelas de la tortura y de la propia dictadura que nunca se van a borrar de sus memorias. Pero se trata de volver a su estado natural. Y para ello no únicamente se pretende la reparación económica, que es importante. El gobierno, ya el 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, había emitido una ley a través de la cual se iba a pagar un resarcimiento económico a las 1.714 víctimas que habían sido identificadas. Pero como tú lo dices, no es suficiente la reparación integral. Requerimos otro tipo de políticas, políticas laborales, políticas educativas, pero fundamentalmente requerimos lo que en materia de derechos humanos se llama garantía de no repetición. Mantener viva la memoria histórica de los hechos acontecidos. Eso juega un papel crucial en la prevención de futuras violaciones de derechos humanos. Pueblo, dice el dicho, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lamentablemente en Bolivia sucedió eso. En 64-82 hubieron graves violaciones de derechos humanos, muchos torturados, muchos desaparecidos, muchos heridos. El 2019, el 2020 volvió a repetirse la historia. Masacres de Sacaba, masacres de Zancata, muchos muertos, muchos heridos, muchos torturados, muchos indebidos, procesados indebidamente. En ese marco, lo que ahora pretendemos hacer con la política de reparación integral que le hemos aprobado el año pasado y está vigente, es generar planes de implementación interinstitucionales que no solamente involucren al gobierno nacional, sino también a gobiernos departamentales, municipales y a la sociedad civil en su conjunto. Y a través de esos planes de implementación podamos tener permanentemente la garantía de no repetición, esa memoria viva de la historia. La ley que precisamente declara el Día Nacional de la Memoria todos los 17 de julio, me refiero a la ley 1463, en su disposición final única establece también la obligación del Estado en los niveles central y autonómico, es decir, gobierno central con gobiernos autonómicos, de construir casas de la memoria, sitios de la memoria, lugares de no repetición, lugares donde se pueda analizar, reflexionar, donde los jóvenes, los niños, los universitarios, los estudiantes de colegio, de escuela, puedan ver lo que ha sucedido en 74 y 82, lo que ha sucedido en 2019 y 2020, puedan recordar esos hechos de graves violaciones de derechos humanos como garantía de no repetición.
Y si bien, hermano, hablamos de un resarcimiento, hablamos de los hermanos quienes también han sufrido violencia, como usted señalaba, que no es suficiente. Ahora, desde el gobierno nacional, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está optando esta reparación? ¿O cómo se está cumpliendo con estos hermanos, con estas hermanas víctimas? ¿Y cuál es la situación de las carpas que se encontraban al frente de los ministerios, quienes también estaban pidiendo justicia? Sí, uno de los compromisos que se había asumido, entre otros, era cumplir precisamente el pago total de la indemnización económica que se había acordado y se había comprometido con las 1.714 víctimas identificadas en el periodo de las dictaduras 64 al 82. Ese pago ya comenzó el año pasado. Podemos decir e informar al pueblo boliviano con bastante satisfacción que ya se han recibido aproximadamente 550 solicitudes, de las cuales 400 al menos ya han sido pagadas. Es decir, ya se ha cumplido con el 100% del pago de esas víctimas o de ese grupo de familiares de víctimas. Nos falta todavía alrededor de 1.100, 1.200 casos que no han presentado su solicitud. Aprovechamos el medio de comunicación para invitar a quienes están identificados entre esas 1.714 víctimas para presentar su solicitud al Ministerio de Justicia. Es un trámite sencillo que comienza en justicia y termina en el Ministerio de la Presidencia para autorizar el pago. Adicionalmente, tenemos que mencionar que la ley a la que te hacía mención, que precisamente es otra de las políticas que implementó el gobierno nacional, la ley 1446 en este caso, la 1463 declara el Día Nacional de la Memoria, la 1446 establece 100 millones de bolivianos para terminar de pagar este compromiso que permitió retirar las carpas. Pero no únicamente fue ese compromiso que asumió el gobierno nacional, sino también asumimos el compromiso de revisar casos que no habían sido calificados. Para eso hemos presentado un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, Comisión de Derechos Humanos. También hemos comprometido erigir un monumento en el lugar donde estaban las carpas. Podemos también informar con satisfacción que el Consejo Municipal de La Paz, porque es competencia municipal, ya ha emitido una ordenanza para la construcción de ese monumento. Lo que falta es que el Ejecutivo Municipal pueda presupuestar, programar en su programa de operaciones anual y ojalá tengamos en este año o más tarde el próximo año un monumento recordatorio de las víctimas de las dictaduras que estaban en esas carpas por tantos años históricamente. También hemos asumido el compromiso, te decía hace un rato, de tener una política. Bolivia no tenía política de reparación integral. Desde el año pasado ya tenemos una política. Y una política tiene que ir acompañada de planes de implementación, tiene que ir acompañada de presupuesto, de acciones interinstitucionales y fundamentalmente de acciones concretas, y en eso se está trabajando. Y termino con esto. No únicamente es reparación económica, sino también es no repetición, también es garantías de salud, garantías de educación, garantías de trabajo, es poder identificar a las víctimas, reconocer como Estado nuestra responsabilidad y tratar de volver al estado natural en el que se encontraban antes de ser víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. Hermano viceministro, para la población que nos está observando en este momento, ¿cuál es el procedimiento que debe cumplir? ¿Será que pueden hacer los familiares? Tal vez en este momento nos están escuchando. ¿A dónde pueden apersonarse? ¿Hay requisitos que deben cumplir? Sí, los requisitos son muy simples y el procedimiento bastante sencillo también. Los requisitos es si es víctima, que todavía hay muchas víctimas que han sobrevivido a las dictaduras 64 al 82, deben presentarse con su cédula de identidad, habilitar un usuario Sigma y pedir el pago. El requisito más importante que están en las listas de 1.714 beneficiarios. Si no fueran las víctimas directas, tienen que presentar su declaratoria de herederos o consecuentemente algún documento que acredite el grado de parentesco con la víctima principal. El Ministerio de Justicia recibe las solicitudes, hemos creado un procedimiento de cada vez que se reúnan 100 carpetas, mandar al Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia también hace una verificación rápida y hace el pago a través del Sigma directamente en la cuenta bancaria del beneficiario. Eso, y además hermano, aprovechar tu pregunta, perdón, de que hay un plazo que se está cumpliendo. Si bien para el pago principal, que es el 80% del monto adeudado que tenía el gobierno nacional, no existe un plazo propiamente, sí existe un plazo para quienes no cobraron el 20%, porque eso ya estaba dispuesto desde el 2004, 2006, 2009 ya estaba dispuesto para poder pagar. Muchos no se apersonaron,
Para esas personas el plazo vence el próximo 25 de julio, que es la próxima semana, así que les exhortamos a que puedan presentarse al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y hacer su trámite y presentar su solicitud. Viceministro, para culminar, por favor, y si hablamos a que no se pueda repetir estos mismos hechos, hablamos de una garantía que desde el gobierno nacional también se busca. ¿Cuál es la situación con golpe 1, con golpe 2, que también son casos similares? Sí, hemos informado, bueno, primero, respondiendo a tu pregunta en concreto, un resumen de qué es la reparación integral es lo que el presidente señaló y dejó como consigna en materia de derechos humanos al momento de recibir el informe de la GIEI. O sea, ¿qué es la reparación integral? Podríamos preguntar. El presidente dijo memoria, verdad y justicia. Y justicia quiere decir concluir los procesos, iniciar y concluir los procesos para identificar a los responsables. En el caso de golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2, bueno, recientemente hemos informado, golpe de Estado 2 ya se tiene un auto de vista. Es decir, y hay una sentencia y hay un auto de vista dictado contra la señora Áñez y con el grupo de militares que la secundó, porque evidentemente han vulnerado constitución, han vulnerado ley y han cometido graves delitos en ese golpe de Estado. En el caso golpe de Estado 1, estamos a punto de recibir seguramente la acusación del Ministerio Público y con eso empezar un juicio oral público y contradictorio. Pero adicionalmente esos dos casos, lo que quiere el pueblo boliviano, lo que ha recomendado la GIEI y lo que también ha definido la GIEI como masacres Sacaba y Sencata, es una sentencia por genocidio. Y ese caso también está avanzando hacia una acusación y esperemos este año se pueda presentar esa acusación e iniciar el juicio oral público y contradictorio. Muchas gracias, hermano viceministro. Hasta un próximo contacto. Para culminar, por favor, me gustaría que Recalque haga la invitación, ya que también estaría venciendo los plazos, la población que pueda personarse hasta el 25 de julio. Sí, no solamente hacer el plazo para quienes no han logrado cobrar el 20% del pago indemnizatorio, sino para todos que están en la lista de 1.614 beneficiarios. Y recordar también que un día como el 17 de julio, como el lunes pasado, el golpe de Estado de García Mesa, la masacre de Harrington, las desapariciones forzadas de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Juan Carlos Bedregal, no tienen que volverse a repetir. Mantener viva la memoria histórica de los hechos acontecidos nos permite cumplir con ese principio de reparación integral y esperar y aguardar que estos hechos no vuelvan a sucederse en el país. Hasta un próximo contacto, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista.